allá, pero también me he encontrado, por ejemplo, con Echevarnes en Uruguay. Hay uno que tiene una radio en Uruguay y me llama desde allá. Y le dicen el vasco, obviamente. Claro, y el tipo se debe lucir. Para los oyentes, los vamos a ubicar. Vos llegaste a la ciudad presentando un libro, sos economista, ¿sí? Das conferencias y aparte sos director de la Fundación Libertad y Progreso. Ubicanos cómo es esto, cómo arrancaste, porque está bien, la economía es todo muy amplio, ¿no? Y me imagino que cada vez que te encontrás con alguien te dice, che, ¿qué hago, no? Con la plata, tengo unos mangos, ¿no? Bueno, a eso me dedicaba al principio. En realidad me dediqué a las finanzas durante 20 años. Y en un momento decidí hacer un cambio importante en mi vida y decidí tratar de hacer algo por Argentina. Básicamente porque al mundo le está yendo bien, la pobreza está bajando en todo el mundo y en Argentina sube la pobreza. Y algún día escribí un artículo llamado La X de la pobreza, que mostraba eso, cómo en Argentina sube y el resto del mundo baja. Y dije, bueno, algo hay que hacer. Y decidí vender mi empresa y desde entonces fusionamos 3 grupos, 3, se llaman think tanks, que son 3 centros de investigación, y ahora se llama Libertad y Progreso. Y llevamos ya 9 años. Y tenemos como 2 objetivos. Uno, presentar políticas públicas, que se las llevamos al gobierno, sea en educación, salud, justicia, y por supuesto en temas de economía y demás. Y la segunda es esto que estamos haciendo acá, que es el debate de ideas. Es tratar de empezar a preguntarnos a los argentinos, ¿hay algo que estamos pensando mal? Repetimos los errores una y otra vez. Entonces la pregunta es ¿por qué? Nosotros tratamos de buscar esa respuesta. ¿Por qué nos pasa esto, no? ¿Por qué repetimos una y otra vez los mismos errores? Y yo creo que es porque tenemos falacias. Entonces por ahí, si querés, podemos charlar un poco sobre cuáles son las falacias que se reiteran en Argentina. Claro, son 2 temas. Por un lado, quiero aprovechar, vos estás presentando tu libro que es La clave es la libertad. Sí. O sea, hoy, vos estás de visita acá, ¿conocías Ushuaia? No, es la primera vez que estoy acá, me recibieron con un clima espléndido. El clima te está acompañando bien. Espectacular, bien. El clima increíble, todos me dicen que es una sorpresa, pero la verdad que para mí esto es extraordinario. Es una provincia increíble, las posibilidades que tiene son fenomenales, pero del otro lado uno observa que como que hubieran decidido, en lugar de crear las riquezas propias, de algún modo seguir manteniendo estos esquemas de vivir de promociones industriales o de dinero que viene de otro lado. Y eso es negativo para los propios habitantes. Tierra del Fuego no tiene nada que envidiarle a un montón de países, que podría perfectamente, si se independizara, tener el mismo nivel de PBI per cápita, de riqueza per cápita, de salarios de Hong Kong o de Taiwán o de Singapur, ¿no? Y serían 4 o 5 veces más altos que los actuales. Pero en vez de eso han adquirido este sistema, ¿no?, de vivir con mucho empleo público, con muchas prebendas del Estado, y eso a la larga hace mucho daño, pero es lo que pasa en todo el país. Es un ejemplo de lo que ocurre en todo el país. En las provincias que yo voy visitando veo eso. Acá es como más evidente porque la riqueza que tienen es fenomenal. El turismo, la cantidad de cosas que tienen, la pesca, la cantidad de cosas que se pueden hacer acá son maravillosas. Y bueno, en eso estamos, tratando de ver qué es lo que nos pasa a los argentinos, ¿no? ¿Por qué en lugar de crear nuestras riquezas y tomar en nuestra propia vida en nuestras manos, pues buscamos que alguien más nos la resuelva, ¿no? Que el Estado nos la resuelva? Claro, quería pasar por eso porque en la provincia de Tierra del Fuego estamos en el área aduanera especial y estamos con el subrégimen de promoción industrial, ¿no? Es como que nos miran con mucho apetito cuando desde el continente dicen que nosotros acá no pagamos impuestos. Y eso es un tema, a ver, para quienes vivimos acá, yo estoy de un lado donde no hay muchas posturas, porque hace 30 años cuando yo vine, un auto costaba prácticamente 1/3 de lo que valía en Buenos Aires. O sea, si costaba 1000 allá, acá 330, 350 pesos tenías un auto, ¿sí? Sí. Hoy el auto vale prácticamente la misma plata o más de lo que cuesta en el continente. No cambió el subrégimen, en parte impositiva, al contrario, puede haber más impuestos, pero estamos exentos de esos impuestos. O sea, me venden un auto afectado al subrégimen, pero no tengo beneficios. Bueno, alguien se está quedando
con ese beneficio. Es en parte lo que muchas veces deben haber, o sea, te lleva un par de años, no mucho, pero te lleva un par de años. Yo me acuerdo como que la isla esta era la isla de la fantasía, la isla que había que poblar, la última provincia, la más mimada. Entonces quería ir por dos caminos. Por un lado, la intención mía, ¿no? La mirada que tienen hacia la provincia de Tierra del Fuego desde el continente, porque mucho se ha hablado en los últimos años con el gobierno de Macri, de decir, un pibe que nace en Lomas de Zamora no es diferente a un pibe que nace en Tierra del Fuego. Correcto. Pero para el pibe que nace en Tierra del Fuego, Macri siente que toda la Argentina está haciendo un sacrificio para sostener lo que es el área aduanera especial y el subrégimen. Sí, yo creo que no le sirve a nadie. No le sirve ni a Tierra del Fuego ni le sirve al país. Creo que es un error de concepto creer que uno puede tener una industria porque la subsidia. Y lo que se terminan beneficiando son 7 familias, algunas empresas y demás, que sí, claramente han ganado mucho dinero en las últimas décadas. Pero al país no le sirve porque le cuesta mucha plata. Los economistas miramos el número y decimos, bueno, ¿cuánto le cuesta a Tierra del Fuego? 2.500 millones de dólares al año, no sé, ahí cada uno tendrá su número porque son números difíciles, pero no sirve porque lo que sirve es crear riqueza. Lo que sirve es tener empresas que creen riquezas competitivas y economías muy abiertas. Por ejemplo, si no tuviera impuestos Tierra del Fuego, porque sí los tiene ingresos brutos, tenés tus propios impuestos provinciales que fueron creciendo también y demás. Pero si no tuviera impuestos, sería un vergel de riqueza fenomenal. O sea, ¿quién no querría venir? O sea, todo el mundo está buscando un lugar donde no tengas impuestos y que sea fácil vivir, pero necesitas algunas cosas. Necesitas que la economía sea muy abierta, posiblemente que el puerto funcione mejor de lo que funciona, pero si vos tenés una economía abierta y un puerto que funcione bien y bajos impuestos, los bienes y servicios que uno consumieras acá en Tierra del Fuego serían mucho más baratos de los actuales. A mí me sorprendió llegar y justamente ver los precios que veo, que son precios altos. Y mucha gente me dice, bueno, pero acá los sueldos son más altos también. Sí, pero ¿por qué los precios son tan altos? Me dirás, bueno, en parte por el transporte. Bueno, pero si viene en barco, no, es lo mismo. Prácticamente puede ser un poco más caro, pero no mucho. Y lo mismo me decías vos de los autos. ¿Por qué pasa con los autos? ¿Por qué los autos, si no tienen los impuestos que tienen en Buenos Aires o en Argentina, el resto de Argentina, debieran ser mucho más baratos? Con lo cual ahí sí es algo que a mí ojo, no tengo la respuesta, creo que tengo parte de la respuesta, pero creo que habría que mirar bien todas las regulaciones y demás. En estos días, por ejemplo, estuve charlando con emprendedores, me dicen lo difícil que es poner algo acá en Tierra del Fuego para exportar. O sea, los trámites que tenés que hacer y demás. Es decir, acá hay un problema de impuestos y hay un problema de regulaciones. Y todo lo que nosotros tratamos de hacer es decirle a la gente que tenemos que empoderarnos. O sea, cada uno tiene que encontrar su propia salida, su propio camino. No tenés que buscar que alguien más te solucione los problemas, pero sí tenemos que trabajar en eliminar las trabas, las restricciones, las regulaciones innecesarias, los fenomenales impuestos. Argentina tiene 163 impuestos diferentes. Eso te traba toda la economía y unos nos trabamos a otros. Por ejemplo, cada privilegio es un costo para los demás. Ahora, si hay muchos privilegios, hay muchos costos para los demás. Entonces, acá en la provincia de algunos, pero ojo, en toda la Argentina está lleno de privilegios, en un montón de lugares. Yo te voy interrumpiendo porque aparte, o sea, vos me das lugar para que lo haga. ¿Qué se entiende por privilegio? Una protección, por ejemplo, o por ejemplo cuando le dan en la Ciudad de Buenos Aires a un monopolio de gente que pueda hacer el VTV, que es la verificación de vehicular, obligatoria, y con un monopolio. En lugar de decirte, ¿te lo puedo hacer cualquier taller? No, es un único empresa que hace el acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires, digo para mostrar uno, ¿no? Pero cualquiera de estos, por ejemplo el régimen de Tierra del Fuego, eso es un privilegio, pero es un costo para los demás. Hasta hace poco se usaba con las computadoras. Este gobierno bajó los aranceles a las computadoras. Una computadora en la Ciudad de Buenos Aires costaba el doble que en la ciudad de Santiago de Chile. Ahora cuesta un 25% más. Pero eso implicaba, eso fue una de las cosas, lo digo porque fue justo algo que logramos en nuestra fundación, que fue explicar que eso generaba una pérdida de puestos de trabajo acá en Tierra del Fuego, con lo cual me generó un problema con la UOM local, porque me decían, bueno, pero ¿por qué proponen esto? Pero nosotros lo que decíamos, mirá,
tenés que comparar cuál es el costo para el resto del país. El costo para la Argentina de tener computadoras que cuesten el doble que nuestros vecinos era tremendo. Es un costo de inteligencia, porque hoy en día el ser humano tiene una inteligencia que se multiplica con el uso de las computadoras. Si las computadoras valen el doble, ¿cómo competimos con el resto del mundo? Imposible. Eso lo comprendieron el gobierno y lo terminaron haciendo. Pero falta hacer un montón de otras cosas. Y los puestos de trabajo que se perdían aquí se multiplicaban por 5 en el resto del país. Con lo cual cada privilegio tiene un costo, pero a veces los costos son enormes para el resto del país. Nos costaba más barato regalarles el dinero, pero el problema que empezaba a tener después es eso, que aumentan el empleo público, aumentan planes sociales. En Argentina hoy tenemos cerca de 22 millones de personas que reciben un cheque del Estado y 8 millones de personas que trabajan en el sector privado formal. 8 mantienen a 22. Eso simplemente no se sostiene. Por eso Argentina no funciona, no puede funcionar, no va a funcionar con este gobierno tampoco. No funcionó con Macri, no funcionó con Cristina, no va a funcionar con Fernández, hasta que nos demos cuenta que lo que no funciona es este sistema. No importa la persona, el nombre o el partido político que nos gobierna. Es imposible que 8 millones de personas que trabajan en el sector privado formal sostengan a 22 millones. Simplemente no dan los números. Vos querías hablar, me decías, bueno, decimos que es cíclico, repetimos la misma historia, sabemos lo que nos hace daño, pero seguimos consumiendo lo que nos hace daño. Sí. ¿Sí? ¿A qué te referís cuando decís repetimos? Bueno, por ejemplo, tenemos crisis cíclica. Fíjate que Argentina es el país que más rápido creció en los primeros 100 años, desde 1810. De 1810 a 1913 es el país del mundo que más rápido creció. A ese periodo extraordinario que nos colocó en el número 1 del mundo, y nos quedamos en número 10 del mundo durante 60 años, lo llamamos modelo agroexportador, y que decimos benefició solamente a unos pocos ricos, cosa que es totalmente falsa. Argentina tenía los salarios más altos del mundo, salvo unos pocos países, salvo Suiza, Estados Unidos, competíamos con Australia, Nueva Zelanda, pero teníamos salarios más altos que Alemania, más altos que Italia, más altos que España. Es decir, el éxito había sido fenomenal. Imagínate, salarios muy altos, impuestos muy bajos, y dicen, bueno, pero eso era el agro. Falso, tampoco era el agro. La industria crecía más rápido que el agro. Para 1922 la industria había superado al agro. Y teníamos una industria competitiva y diversificada. Entonces hay mitos que se repiten permanentemente. Mis profesores me lo han dicho. O sea, yo encontré estas cosas cuando empecé a estudiar los números, los datos, y decía, pero ¿cómo puede ser? Dicen modelo agroexportador y la industria creció más rápido que el agro. Entonces, te están ocultando una parte de la verdad. La segunda parte es esta larguísima declinación que tiene Argentina, porque desde 1913 al 2018 también fuimos extraordinarios. Fuimos el país que menos creció sobre la tierra. Así como los primeros 100 años fuimos el que más rápido creció, en los segundos 100 años somos los que menos crecimos de la tierra. Y desde 1950 para acá, somos el país que más tiempo estuvo en recesión, salvo el Congo y Somalia. O sea, ese es el tipo de comparación que podemos hacer. Entonces, ¿qué pasó? Hay un tema que para mí me parece clave, y es una palabra que nos permite indicar cuál es el problema. La palabra es neoliberalismo. Con esa palabra achacamos todos los males de la Argentina. Y entonces nos transformamos en antiliberales. Fíjate que neo es nuevo. Liberalismo sería nuevo liberalismo. ¿Liberalismo qué es? Es la libertad. Ahora, decimos la libertad es la que genera nuestros problemas. Entonces nos hacemos antiliberales. Y fíjate lo que hemos hecho. Decimos las crisis son neoliberales. ¿Has escuchado? Una crisis de deuda, siempre dicen, los libros de texto, los colegios, las universidades, dicen las crisis son neoliberales. Sin embargo, las crisis son de deuda o de inflación. Entonces, ¿qué dicen los liberales con ese tema? Te dicen, no tenés que tener déficit fiscal. Es decir, no tenés que gastar más de lo que te ingresa. Si no gastás más de lo que te ingresa, la deuda es cero, no tenés deuda. Es decir, que el modelo de los liberales es no tener deuda. Si después tenés una crisis de deuda, no podés llamarla crisis neoliberal. Es un disparate. Al llamarla crisis neoliberal, no te das cuenta cuál es el problema y lo volvés a repetir. ¿Y cuál es el problema? Es justamente no hacer lo que dicen los liberales. Los liberales te dicen, no gastes más de lo que te ingresa. Es lo que harías en tu casa. Muy simple. Bueno, ¿qué dicen? ¿Quiénes son los que dicen que hay que gastar más?
Los políticos que te dicen hay que ponerle más plata en el bolsillo de la gente, eso va a hacer aumentar el consumo y eso va a hacer crecer la economía. ¿Lo has escuchado? Permanentemente. Permanentemente. Ese es el problema. Porque fíjate, y está basado en un economista que se llama Keynes. Y Keynes decía hay que aumentar el consumo y eso va a hacer crecer la economía. Ahora lo pones en práctica. Pones la maquinita o te endeudas y le pones plata en el bolsillo de la gente, aumentás teóricamente el consumo, por supuesto aumentás la deuda porque te estás basando en el aumento de la deuda y no funciona. Y caes en una crisis de deuda y la llamás neoliberal. Entonces no entendés el problema. El problema es que no es una crisis neoliberal. Si vos crees que es una crisis neoliberal, vas a volver a escuchar a este hombre que te dice hay que aumentar el consumo, tenés que ponerle plata en el bolsillo de la gente y te va a parecer razonable. No es razonable, estás gastando más de lo que te ingresa y terminas en crisis. Entonces dejemos de llamarla neoliberal y llamémosla neo-keynesiana. Es decir, si empezamos a comprender que son crisis neo-keynesianas, que son crisis que precisamente ocurren porque le pones plata que no tenés en el bolsillo de la gente, esa plata que no tenés, a alguien se la sacás. Si lo haces emitiendo, se la sacás a los más pobres, porque los más pobres son los que más sufren la emisión. Entonces los que dicen, la emisión no te genera inflación, minga. Todos sabemos que te genera una flor de inflación. Si Argentina tiene una inflación promedio del 56% anual desde 1935 para acá, eso significa que sacás un tercio del poder adquisitivo a los más pobres, porque yo me defiendo, yo compro dólares. No sé, tal vez vos también compres dólares. Sí, lo hago permanentemente como un juego con la audiencia de que, a ver, parto de la base de que tengo 60 años y desde que yo era pibe... Viste varias veces estas cosas. No, es que desde que era pibe, la gente te decía, no, viste, el dólar, podés ahorrar, metelo en dólar. Yo soy de la generación que tuvo la libreta de ahorro, porque nos decían que el ahorro era la base de la fortuna. Y me quedó una libreta llena de estampillas que no vale plata. Exacto, te estafaron. Entonces, es como que se repite, ¿no? Me estafaron con la libreta, me estafaron con el desagio. O sea, me estafan siempre. Te estafaron con 5 monedas distintas. Entonces, o sea, cambiamos 5 veces el signo monetario. Yo los llamo los enemigos de mis enemigos. No están afuera, los tengo adentro. Bueno, son los políticos y los economistas keynesianos. Pero hay que comprender cuál es el problema. Porque si decimos el problema es la libertad, la estamos pifiando. Entonces Argentina se hizo antiliberal. Es un desastre. En los primeros 100 años éramos la Argentina liberal. La Argentina de San Martín, de Belgrano, de Echeverría, de Sarmiento, de Alberdi, todos liberales. El Belgrano copiaba, traducía al liberalismo francés, a Quesnay, los manuscritos de economía, las máximas de todos los liberales franceses. Pero después traducía también del inglés a Washington, al general Washington. Y admirábamos a Estados Unidos. ¿Por qué admiramos a Estados Unidos? Porque era la nueva tierra de la libertad y tenía un éxito fenomenal. Ahora fíjate, criticamos a Estados Unidos y criticamos la libertad. Y nos va pésimo, no nos va bien, nos va mal. Entonces tenemos que comprender por qué nos va mal. ¿Y a quién admiramos? Admiramos a China, que es comunista, a Rusia, que es comunista, a Cuba, que es comunista, ¿no? A Venezuela, que es comunista del siglo XXI, o sea, o trata de ser comunista, está ahí socialismo del siglo XXI. Es decir, admiramos a lo que no funciona. ¿Cómo nos va a ir bien? O sea, nosotros tenemos que estar empezando a admirar, fíjate, en el libro lo que se llama La clave es la libertad, lo que repaso son todos los países que eran mucho más pobres que Argentina y nos pasaron el trapo. Claro, el crecimiento de Chile. Chile nos pasa el trapo. Es como un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Uruguay. Pero, por ejemplo, Japón. Hoy vemos a Japón y decimos, che, qué rico los japoneses. Ah, pero nosotros no somos japoneses, no podemos hacer lo mismo. Bueno, Japón era 3 veces más pobre que Argentina. Argentina era mucho más rica que Japón. Pero ¿qué pasó? Japón fue invadida ¿por quién? Por Estados Unidos. Y le cambió la constitución y le puso una constitución liberal. Y Japón nos pasó el trapo. Pero después Corea del Sur, por ejemplo. ¿Qué pasó en Corea del Sur? Era, no 3 veces, era 10 veces más pobre que Argentina. 10 veces. Nos pasó el trapo. Hoy Corea del Sur es mucho más rica. ¿Qué le pasó a Corea del Sur? Fue invadida por Estados Unidos en la guerra. Pero fue dividida en 2. 1 fue invadida por China, comunista. Y la otra mitad por Estados Unidos.
China, la que fue invadida por China comunista, es de los países más pobres de la Tierra. La mirás desde un satélite de noche y ves que hay una sola luz, que es Pyongyang, la capital, y el resto son las tinieblas. El comunismo son las tinieblas. Y del otro lado es la luz, es la libertad. Y Surcorea es impresionante, es una luz, son una ciudad al lado de la otra, luz por todos lados, y nos pasó el trapo. Y así nos va pasando el trapo todos. Se cae el muro de Berlín, que se cumplieron 30 años, ahora el 9, el fin de semana, y los 15 países que estaban ahí atrás, hay 5 que eran repúblicas comunistas, o sea, socialistas soviéticas, 5 que hicieron programas de shock y se hicieron libres. Bueno, los 5 nos pasaron el trapo. Polonia, la República Checa, Estonia, Lituania, Letonia, nos pasaron el trapo. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos esperando? ¿Sabes quién es el próximo que nos va a pasar el trapo? No, decime. Botsuana. Entonces y ahí está mi optimismo, yo soy optimista con Argentina, porque creo que cuando nos pase Botsuana, es decir, cuando los países africanos nos empiezan a pasar, entonces finalmente vamos a comprender, y creo que esta crisis que estamos viviendo va a colaborar con eso, porque yo creo que esta crisis no va a terminar. Podés tener un veranito de optimismo, lo que fuera, con el nuevo gobierno, si hace un acuerdo con el Fondo Monetario, nos postergan los pagos de la deuda, haces una reestructuración de la deuda externa también y demás, capaz que tiene un veranito, pero 8 contra 22, 8 millones de trabajadores formales contra 22 que reciben un cheque del Estado, olvídate, no funciona, seguimos en crisis. Pero esta crisis, conjuntamente con que nos empiezan a pasar países como Botsuana, yo creo que va a ser un momento para que los argentinos comprendamos que estamos pensando mal, que hay una enorme cantidad de personajes en la política, en la economía, en las redes sociales, en la prensa, que estamos con ideas falsas. Y tal vez sea el momento de recuperar una palabra básica que es la clave para salir adelante. Y la clave es la libertad. Yo te entiendo, ¿no? Te entiendo, y muchas veces me pasa de tener que transitar por estos golpes como el que tuvimos en las PASO, ¿no? Decir, no me puedo ir a dormir con un dólar de a 45 pesos y despertarme un lunes con un dólar de 60. O sea, la influencia del dólar sobre la economía argentina. ¿Siempre vamos a ser así de dependientes? Mira, en realidad la influencia no es del dólar, sino la prostitución del peso. En realidad lo que te daña no es el dólar está siempre en el mismo lugar. No es que sube el dólar, baja el peso. Baja el peso. Y el peso baja porque lo prostituyen los políticos y los economistas. Mis colegas, ¿no?, que son economistas que están en el Banco Central e imprimen billetes y te dicen que no es un fenómeno monetario, te dicen que la inflación es multicausal, como lo dice Kicillof, como lo dice, ojo, uno que puede ser el próximo ministro, que es Kulfas, en su libro dice la inflación es multicausal. ¿Qué significa? Que tiene muchas causas. Una causa es que es inercial. O sea, si tienes inflación alta, no vas a poder bajarla porque la inflación es alta y tiene inercia. O te dicen que es estructural, es decir, que las estructuras económicas provocan inflación. Y te dicen que un poco de emisión, eso no hace inflación, que no es un fenómeno únicamente monetario. Ahora, si eso fuera cierto, fíjense que es muy fácil demostrar que es falso. Nosotros ya lo vivimos. Vino un señor que se llamaba Horacio Liendo y le propuso a Cavallo que ponga la convertibilidad. Y pusimos la convertibilidad. Y la inflación cayó de 3.000% a cero. Y tuvimos 10 años de inflación cero. De hecho, en los últimos 3 años de la convertibilidad, la inflación era negativa. Teníamos menos 1,5% y en estado anual, 1,5% a menos 1,5% anual, y Estados Unidos tenía más 2% anual. Es decir, que los precios de Argentina iban cayendo con respecto a los precios de Estados Unidos. Mundo de fantasía, ¿verdad? Bueno, a eso... Muy loco, muy loco, nunca me detuve a pensar eso. Es muy loco, pero lo que es más loco es que decimos que ese momento no fue buena la convertibilidad. Te decían que la convertibilidad fue el problema. Y como no era el problema la convertibilidad, sino el problema, hoy no tenemos convertibilidad, ¿verdad? Y la crisis la tenemos igual. Es decir, que la crisis no la provoca la convertibilidad. La convertibilidad funcionaba espectacularmente bien. No tenías inflación y por lo tanto no le robabas a los pobres a través de la emisión de dinero. Entonces el dólar no es el problema, el dólar es la solución. Yo a esta altura ya no propongo la convertibilidad, ahora propongo la dolarización total. ¿Qué significa? Eliminar el peso.
y competencia de monedas. Y los argentinos elegimos el dólar. Entonces eliminás el peso, ¿por qué? Porque quiero eliminar un mecanismo que utilizan los políticos para robar a los más pobres, porque eso es la inflación. Es un mecanismo que se utiliza para imprimir billetes, obviamente esos billetes se los quedan los políticos y los reparten, entonces la gente vive de los políticos y les debemos como pleitesía. Imagínate por qué los políticos se sienten que son más que el resto de la gente. O sea, me parecía patética una propaganda de Fernández, que lo escuchaba en la radio, que decía, a mí se me tiran al cuello y me dicen no te olvides de nosotros, como si fuera el presidente el que te da la solución. O sea, estamos muy equivocados. O sea, la solución pasa por cada uno, por estudiar, por trabajar con honestidad, por ser creativo, por producir una riqueza interesante, un bien, un servicio, por exportar. ¿Qué tiene que ver eso el presidente? Nada. O sea, lo que tiene que dar es bajar los impuestos y achicar las regulaciones, y cada uno tiene que esforzarse en progresar, en buscar la felicidad a su manera, lo que fuere. Ser músico, hay 1000 formas. Ninguna de esas formas te ayuda al presidente. O sea, es antinatural creer que tu solución pasa por colgarte del cuello del presidente. Me hacen ruido muchas cosas, ¿no? Está bien, vos vas disparando un montón de preguntas. A mí, o sea, una de las cosas que me ocurre es cuando veo esta diferencia de impuestos, ¿no? ¿Para qué pago impuestos? Para que alguien goce de servicios que llama de gratuidad. Y me enoja la palabra gratuidad, porque entiendo que nada puede ser gratis. Mi tiempo tampoco es gratis. Tal cual. O sea, todos queremos la remuneración. El tiempo es plata, ¿no? Totalmente. O sea, siempre caemos en que me dicen, no, porque la salud pública es gratuita, la educación pública es gratuita. Y yo me pone mal porque digo, no, a ver, entendamos, todos los insumos, el profesional, todo tiene un costo. Ese costo, ¿quién lo absorbe? Nosotros. O sea, no hay otra forma. Desde que me levanto y abro la canilla, estoy pagando impuestos en el agua. Te doy un dato que nosotros acá tenemos, no sé, creo que es el agua más cara de Latinoamérica. O sea, el costo del agua, no, en serio, en Tierra del Fuego. Y cuando vos hablás con gente que tenemos acá, el CADIC, el Centro de Investigaciones, y nos explican que tenemos el agua de la Olivia, tenemos el arroyo Esperanza, o sea, tenemos los cursos de agua más preciados porque son de la montaña, donde el agua no puede ser un problema potabilizarla por el estado de pureza que trae, y sin embargo tenemos el agua más cara, ¿no? O sea, digo, estamos mal en todo sentido. La gobernadora sale y me dice que estamos en el segundo yacimiento gasífero del país, y no puede ser, estamos pagando 57 pesos el kilo de gas. Estamos locos. Sí, bueno, o sea, no se entiende, realmente sí. me resulta muy difícil entender. Me dicen, somos un país rico. Creo que diste en la clave de unos elementos. Uno de los libros que publicamos en la Fundación, escrito por Alberto Venegas Lynch, el título es Nada es gratis. Fíjate, es exactamente lo que estás diciendo, porque es una falsedad creer que las cosas son gratis, o que, por ejemplo, ¿por qué pasaba antes? ¿La libertad qué es? La libertad es que vos no tenés derecho a iniciar la agresión contra otra persona, pero nadie tiene derecho a iniciar la agresión contra vos. Entonces vos sos libre, sos dueño de tu vida, sos dueño de tu mente, de tu cuerpo, y por lo tanto de lo que producís. Entonces, la propiedad privada, lo que vos producís es tuyo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nos olvidamos de eso, que es básico, vienen otras personas y te dicen, no, acá hay muchos otros derechos. Antes tenías el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, que es lo que estamos hablando. Pero ellos te dicen, no, tenés derecho a la vivienda digna, ¿no? Tenés derecho a la salud, la educación, a cada vez más cosas, al agua, a miles de cosas, a la electricidad, dicen que ahora es un derecho, una cantidad de cosas. La pregunta es, ¿a costa de quién? ¿No? Entonces, porque nada es gratis. Entonces, si vos tenés derecho a una vivienda, ¿qué te están diciendo? Que vos tenés derecho a que alguien te pague tu vivienda. O sea, vos tenés derecho a esclavizar a otro, sacarle la plata,
para que te paguen tu vivienda. Y si no te dan un plan Procrear o lo que sea como se llamen, entonces te quejas, ¿no? Entonces la gente se queja, porque a mí sí, al otro no, porque además es imposible darle a todos viviendas. Entonces, por supuesto, hay privilegiados, hay gente que recibe, otros que no reciben, pero el que recibe, ¿a quién se lo sacó? Y ese es el problema que tiene Argentina. Nadie tiene derecho a una vivienda digna. Lo que vos tenés derecho es a trabajar para ganar plata para construir tu vivienda. Pero no, cuando vos te decís que tenés derecho a vivienda, es como si alguien te la tuviera que regalar. ¿Y por qué te la van a regalar a vos? Pero el Estado tiene la obligación de precisamente generar las posibilidades para que yo pueda tener trabajo. Pero entonces lo que tiene que hacer es... Y no la genera. Es que más que generar... Pero ahí hay, ojo, que ahí hay un problema también lo que estamos diciendo. Porque si el Estado es el que tiene que generar empleo... Eso no. Las herramientas. Pero, ¿cuáles herramientas? Porque la herramienta es la libertad. Financiación. Y no. El Estado no tiene que darte financiación. Ese es otro de los problemas que tenemos en Argentina. Cuando creemos que el Estado te tiene que dar financiación, terminamos en el esquema de Argentina de hoy. Argentina tiene un sistema financiero que es básicamente estatal. El 50% es estatal, con el Banco Nación, esto, lo otro, y el otro, que es teóricamente privado, en realidad, con las LELIQs y demás, le está prestando plata al Estado también. Con lo cual, el sistema financiero argentino es cuasi estatal. Y no funciona. Ahora, vas a Estados Unidos, o a Nueva Zelanda, o a Inglaterra, o a Australia, y los bancos no son estatales, son privados. Pero no hay inflación. Entonces tenés crédito a 30 años al 4% anual. Pero no te lo está regalando nadie. Es el sector privado el que te lo está dando. Y te dan financiamiento a 30 años al 3 o 4% anual. Entonces no funciona. Creer que el Estado es el que le tiene que dar el financiamiento. Pero es el no Estado funciona. el que generó la herramienta para que la banca privada pueda llevar adelante estos empréstitos. El Estado... Acá estamos festejando hoy, casualmente, que la legislatura deroga la posibilidad de que el Banco de Tierra del Fuego pase a manos privadas. O sea, tiene que quedar en manos del Estado. Y yo soy de los tipos que no tengo amigos en el banco, porque a mí el banco jamás me dio ningún tipo de beneficios. Tengo un montón de conocidos que han ido a buscar un crédito al banco para poder desarrollar, para comprar una máquina y poder llevar adelante, agilizar su trabajo, aumentar su producción. Y me explicaba, y me dice, compro una máquina y necesito un ayudante para que pueda hacer las tareas que yo voy a dejar de hacer para operar esta máquina y voy a multiplicar mi producción, ¿no? Bien, no le dio el banco plata, pero sí el banco te da plata para que compres un auto a un valor que no debería tener si trasladamos los beneficios de la exención impositiva al valor del auto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Claro, este auto tendría que costar 300 pesos, pero el banco me da 1.000 y le voy a devolver 2.000. O sea que el mismo banco estatal hace un negocio genial. Pero por supuesto. Donde favorece a dos personas y no al consumidor. Exactamente. Pero lo que pasa es que, fíjate, Juan Bautista Alberdi, que era el padre de nuestra Constitución de 1853, o sea, uno de los padres fundadores de la Argentina moderna. La tenemos que derogar, te cuento. Bueno. Esa Constitución la derogamos, de hecho, ahora tenemos una reformada, una cosa que es un engendro. Pero la Constitución que teníamos en ese momento, que fue extraordinaria, nos colocó en el primer país del mundo, en 1895-1896. Alberdi decía, lo único bueno que podés hacer con un banco estatal es cerrarlo. Es cerrarlo, no se puede corregir. Porque el problema que tenés es que la persona que es un político, ¿cuál es lo que está buscando? Votos. Clientelismo. Clientelismo. Entonces usan el banco porque buscan votos, clientelismo. Entonces si vos le das a las 4 o 5 empresas no te sirve. Si le das a 100.000 consumidores, sí te sirve. Entonces el banco lo están utilizando, por el mismo ejemplo que vos me estás dando, simplemente están utilizando el banco de forma clientelar. Eso no funciona para la economía, no le hace bien al Estado, no le hace bien al gobierno, no le hace bien a nadie. Y por supuesto al que menos le hace bien es al sector privado, es decir, a la gente. Cuando hablamos del sector privado, ¿qué son? Son los productores, son las empresas, son los que tienen un comercio. A todos esos los matamos. Acá no tienen IVA, pero en el resto del país tenés IVA, pero además tenés ingresos brutos, que acá sí tenés ingresos brutos. Ganancias. Tenés ganancias, pero no solo ganancias, tenés bienes personales, te cobran. Por ejemplo, si vos comparás con lo que pasaba hace 100 años, llegaba un inmigrante con nada. Nuestros abuelos llegaban acá, los que están escuchando, la mayor parte
vinieron en los barcos, bajaron al puerto de Buenos Aires, lo conocen todos porque son las historias de sus familias, con nada. Y seguramente ni siquiera sabían leer y escribir. Problemas de comunicación también, un idioma diferente. Idiomas diferentes, los que venían de Italia y demás, y qué sé yo, pero te daban una semana en el hotel de inmigrantes gratis. Y esa semana tenías que salir a buscar trabajo. Y había trabajo, o sea, no había desempleo. Entonces buscabas, y además los sueldos eran muy altos. Te alquilabas una pieza de alquiler, que eran las típicas, las casas chorizo. Conventillo. Que después fueron conventillos, inicialmente esas casas chorizo. Y luego rápidamente tenías sueldos muy altos, no tenías impuestos, porque los pobres no pagaban impuestos. Había muy poquitos impuestos si tomabas whisky, si tomabas algunos productos de consumos suntuarios, y que eso tenías algún tipo de impuestos, pero muy chiquitos. Y no pagabas nada. Entonces, finalmente podías ahorrar. La moneda era sana, por lo tanto no te robaban con la inflación. Y entonces te ibas y te comprabas un terreno. Los terrenos eran baratísimos. Cuando dicen que las tierras las tenían pocas familias y qué sé yo, el mercado de tierras en Argentina era súper fácil de ingresar. Podías comprar acá en la Patagonia, esquilando lana, te pagaban con el 50% de la lana. Y conozco casos de gente que después de 10 o 15 años se compraba 1000 hectáreas y empezabas a tener tu propia extensión. O sea que se podía hacer. La gente Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza. Una máquina de sacar gente de la pobreza. ¿Qué pasa ahora? Venían a hacerse la América. Venían a hacerse la América, después traían a sus familias. Algunos se volvían, hacían mucha plata y se volvían, porque preferían estar en Europa. Otros decían, che, esto es un vergel, vénganse, y traían a sus familias. Bueno, la historia de todas nuestras familias. Y luego, compará con lo que pasa hoy. Hoy ya nuestros sueldos no están entre los primeros 10 países del mundo. Estamos en número 70. ¿Sí? Nos pasaron 60 países. Y de eso, si hoy tienes un salario mínimo, el Estado te saca el 50%. O sea que, ¿cómo vas a ahorrar si estás en el puesto 70 y además te sacan 50%? Y si llegás a ahorrar, te matan con la inflación. Claro, la inflación te iba a decir. O sea, lo que te quita el Estado en forma impositiva, pero además también la inflación. Y después la inflación. Pero todavía peor todavía. Suponte que estás en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando, fíjate que estoy hablando de ahí está Cambiemos. O sea, no es un tema de peronismo, Cambiemos, porque hacen lo mismo. Vas a la provincia de Buenos Aires, suponte que después de todo eso sos un fenómeno de trabajo y lográs ahorrar. Y eso que ahorrás, te compras un pequeño terrenito, ya es casi un milagro, ¿no? Pero te compras un terrenito. Ahí el Estado te cobra 3 veces por el terreno. Te cobra el ABL, alumbrado, barrido y limpieza, aunque no tengas ni alumbrado, ni barrido, ni limpieza. Claro, es la típica, es el impuesto. Es el impuesto. Después te cobran el impuesto inmobiliario. Pero pará, si ya me cobraste el otro, ¿por qué te cobran impuesto inmobiliario? Bueno, te cobran impuesto inmobiliario. ¿Y sabes qué inventaron la provincia de Buenos Aires? El impuesto al terreno baldío. Claro. ¿Se te ocurre una maldad más grande de un político de inventar un impuesto al terreno baldío? O sea, para comprar un terreno te lo cobran 3 veces. O sea, vos terminás pagando el terreno varias veces a lo largo de tu vida. Si después construís tu casa, te siguen cobrando, por supuesto. Los materiales te cobran más caro, todo es más caro. Y si algún día te querés jubilar, ojo, porque te vuelven a cobrar tu casa. O sea, vos ya tenés tu casa y tu terreno y volvés a seguir pagando los impuestos y te cobran impuestos a los bienes personales, y si llegaste a tener una casa un poco linda, peor, porque entonces te van revaluando lo que vos hiciste. Es decir, que te obligan a seguir trabajando siempre. Hoy nos hemos transformado en la servidumbre. Hoy somos esclavos de los políticos. Hoy los argentinos Pero que no trabajan... somos esclavos de nosotros mismos, Agustín. Me preguntan con quién estamos hablando. Agustín Echevarne está de visita en la ciudad, es director de la Fundación Libertad y Progreso y está de visita este economista. ¿Cuándo te vas? Me voy hoy. Oh, ya estamos, ya va a perder el vuelo, te voy a exprimir. Me pasa... pero voy a volver, porque la verdad es que me quedé enamorado de este lugar. Es fantástico lo que tiene. Pero con la familia, venite a disfrutar. Sí, totalmente. Acá tengo que volver. Y avisanos cuando venís, porque sabemos que va a ser lindo clima. Dale, sí. Vos sabés que yo siempre soy reiterativo antes de que vos llegues hoy, con enojo hablo, ¿no? De que digo, bueno, hacen plan para pequeños emprendedores. Y yo me pregunto, ¿qué es un emprendedor? Yo soy una víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí el sistema me obliga, a partir del momento de que quiero poner una fábrica de churros, comprarme la churrera pedal y fabricarlos, ya tengo que tener higiene y seguridad urbana en la inspección de bromatología, mi libreta sanitaria, tengo que cumplir con
el permiso para la venta ambulante, tengo que pagar mi aporte como autónomo, ya dejé de ser un desempleado, soy un empresario. Claro. Para la FIP soy un empresario, ¿no? Ya. Entonces digo, ¿cómo? O sea, ¿de dónde saco la plata? Pero estoy cobrando un plan Claro. de desempleo. O sea que si me inscribo, pierdo el plan de desempleo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Laburar en negro, porque este plan que tengo me puede servir como peldaño para ingresar a gobierno, la MUNI, a un ente estatal, ¿no? O entes autárquicos, como los llamamos acá. Es fácil el planteo. ¿Cómo se sale de esto si... Sí. Me acuerdo de Caselo, ¿no? Dice, quiero flan. La gente también quiere esto. Sí, bueno, pero vos lo describiste perfecto. Ese es el esquema de la Argentina, que Ronald Reagan lo definía en Estados Unidos del mismo modo. Decía, lo que hace el Estado es muy simple. Si lo que vos tenés funciona, te pongo impuestos. Si sigue funcionando, te pongo muchas regulaciones, las que estabas mencionando recién y demás, hasta que deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, te subsidio. Eso es lo que hace el Estado. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Bueno, nosotros hicimos propuestas que se las llevamos al gobierno actual y se las vamos a llevar al próximo gobierno. En realidad ya se las llevamos a algunos de los que están en el próximo gobierno, y que es cómo pasar de los planes descansar, como lo llamo yo, a planes trabajar. Es decir, cómo vas cambiando el modelo de subsidios, que son más de casi 10 millones de personas que viven de subsidios, cómo los vamos pasando a esquemas de trabajo. Cómo los empleados que sobran en el Estado van pasando al sector privado. Y ahí hay varias cosas para hacer. Por lo pronto, los sueldos del Estado, mi propuesta es, o nuestra propuesta en Libertad y Progreso, tienen que estar por debajo de los sueldos privados. Si los sueldos del Estado están por arriba, nadie tiene el deseo de pasarse al sector privado. Con lo cual, el promedio de los sueldos estatales en los próximos 30 años tienen que ser menores a los sueldos del sector privado. Eso es un tema básico. Y después, por supuesto, no queremos que nadie quede en la calle. Sobran 2 millones de empleados públicos a nivel de la nación, las provincias y los municipios. 2 millones sobran. Por supuesto, si se van a la calle mañana, no va a haber trabajo para 2 millones de personas. Entonces tienes que darle plazos y tiempos. Te voy a decir, por ejemplo, los próximos 4 años, 1 millón tienen que pasar al sector privado. Ahora, para que pasen al sector privado sin perder ingresos, les tenés que dar tiempo. Por ejemplo, 1 año. Viste que está viniendo un montón de venezolanos que han llegado a la Argentina. De todas partes del mundo. De todas digamos, partes, sí, pero de Venezuela... Hoy escuché que en Mendoza, por ejemplo, los bolivianos son los que levantan la uva. Sí, O sea, bueno... me vengo a Villaluro, Pedro Luro, la parte donde es la familia, donde tengo familia, y me pasa lo mismo, la cosecha la levantan los bolivianos. Y generalmente los que vienen de afuera consiguen trabajo en 15 días, 20 días. Nosotros proponemos darle 1 año de tiempo. Con lo cual, el empleado público deja de trabajar en el Estado, pero le sigo pagando, si así tiene ingresos. Y si además encuentra trabajo rápido, tiene doble ingreso, de forma tal que incluso puede prosperar. O sea, que no pierda ingresos, pero sí necesitamos que se vaya del Estado, porque cuando vos tenés 4 millones de personas trabajando en el Estado, hay que inventarles trabajo. Parte de los trabajos que se inventan son las regulaciones, que sufrís, que me estabas contando recién. Todas esas cosas que vos sufrís en el sector privado, que te controlan el matafuegos, tienen ejércitos de controladores de todo, lo que se te ocurra. Te controlan los vehículos, lo que se te ocurra. El ascensor en la ciudad de Buenos Aires, una vez por mes vienen a controlarte el ascensor. Sí. Yo al auto lo mando al taller 1 vez al año. No, al ascensor todos los meses. Y el ascensor sube y baja. O sea, va siempre por el mismo lugar, el auto. Lo peor es que se queda igual. Se queda igual. Lo peor es eso. Pero tenés un sistema de seguros, lo que sea. Pero eso requiere un ejército de controladores que a su vez están registrados en el Estado. Entonces hay un registro de controladores de ascensores. O sea, imagínate todas las burocracias que vas armando y los que entrenan a los controladores. Y que es un disparate, pero fenomenal. Multiplica eso por 69.000. Y esa es la cantidad de regulaciones que hay en Argentina, que por supuesto te traban todo. ¿Cómo era hace 70 años atrás? 70 años atrás vos querías hacer una empresa, ibas al correo y te comprabas una estampilla fiscal. La pegabas en tu ventana, en tu casa, donde fuera que estés trabajando, tu tallercito, lo que sea, ya tenías tu empresa. Y cada tanto por ahí pasaba una persona de la municipalidad y miraba lo que tenías y decía, che, pará, acá no tenés baño, tendrías que tener un baño. Y te iba marcando algunas cosas que necesitabas de seguridad, viste, y demás, pero más como una ayuda
y te daba un plazo, te daba tiempo, pero vos seguías funcionando. Acá te amenazan con clausurarte inmediatamente. Entonces, lo primero que hacen es amenazarte con la clausura. Por supuesto, si te clausuran, te mataron, te fuiste de negocio. ¿No? O el decomiso de la mercadería en el caso de la venta ambulante. Correcto, peor todavía. Bueno, es el caso en Yemen, que se prendió fuego porque le sacaron la mercadería. ¿Viste? ¿Cómo vas a hacer eso? Es un disparate. Bueno, tienes que dar tiempo para que se vayan, y el tiempo, y además, como tiene que invertir, tiene que tener ganancias. La presencia del Estado. Vos decías, bueno, te bajabas del barco y tenías la vivienda, o sea, la ayuda. Era privado. Sí, pero la tenés este tiempo, no más. Sí, y además era privado. Esa ayuda del hotel de inmigrantes era privada. Pero suponte que fuera estatal y te dan una ayuda. Fenómeno, porque nadie quiere que la gente pase en la calle. No. Lo que estamos diciendo es, este sistema no funciona, y si nosotros no tenemos la solución, lo que sí tenemos claro es hacia dónde hay que ir. Y planteamos el tema para que nos la mejoren. Nosotros no decimos que esta es la solución única. No, ¿tenés una idea mejor para hacerlo? Decime cómo. Pero lo que está clarísimo es que nosotros necesitamos que en vez de 8 millones en el sector privado formal, tengamos el doble, 16 millones. Y los 22 millones que están viviendo del Estado se reduzcan fuertemente. Es decir, los 10 millones que reciben subsidios tienen que ponerse a trabajar. Por supuesto, no es uno al otro, no es un día para el otro, pero tenés que tener un proceso que tenés que tener 1 millón de personas cada 2 años pasando al sector privado. Argentina requiere, por una cosa que yo sí estoy de acuerdo que dijo Fernández, después hay que ver el cómo, es que necesitas 3 millones de empleos privados nuevos. Eso sí estoy de acuerdo, pero no 3 millones de empleos públicos, tienen que ser 3 millones de empleos privados, para absorber lo que viene de los planes sociales, para absorber de lo que viene del Estado, y para 1 millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral los próximos 4 años. Pero ahí está el problema, Agustín. ¿Estamos los argentinos dispuestos a ese cambio de mentalidad? Hoy no, pero después de la crisis que se viene vamos a estar más dispuestos, porque las crisis, o sea, más profunda, ya estamos en crisis. Ya estábamos en crisis. Profundizar esta crisis. Sí, nosotros venimos diciendo hace 4 años, cuando empezó el gobierno de Macri, de Cambiemos, ya en febrero, en Intratables, lo dije yo, pero lo dijeron también Javier Milei, lo explicó Kachanowski, lo explicaron muchos de los economistas liberales, decían, muchachos, esto no cierran los números, va a terminar mal, vamos a ir al default dentro de 4 años. O sea, hasta le pusimos fecha, dijimos, en 3 o 4 años vamos a estar en default. Pasamos 4 años, hoy Argentina está en default. Está en default parcial y posiblemente vamos a estar en default en los próximos meses, porque claramente no hay plata para pagar la deuda. Es claro, cuando planteamos el default, sería como, para que los oyentes, ¿no? Ese tipo dice, ¿de qué está hablando? Cuando no puedes pagar la tarjeta de crédito, entraste en default. Exacto. O sea, la venís sosteniendo, pero estás en default. Sí. O sea, te están comiendo los intereses. Acá volvemos al inicio. Gastaste más de lo que tenías, te endeudaste, y de pronto los que estaban prestándote plata te dijeron, te llama el banco, no te doy más plata. Vino el Fondo Monetario y dijo, bueno, yo te ayudo a resolver los problemas, y nos dio 47.000 millones de dólares. Pero no resolvimos los problemas, entonces nos gastamos también la plata del Fondo Monetario. Y ahora le debemos al fondo y les debemos a algunos de los que estaban antes, algunos se llevaron la plata, por supuesto, nosotros lo llamamos fuga de capitales. ¿Y qué es? El tipo que te prestó la plata ahora logró que se la devuelvas y dice, ni en pedo te presto de vuelta. Eso es lo que está pasando. Con lo cual, hoy no tenemos la capacidad para devolver ese dinero. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Reestructurarla, llamémoslo como querramos, ahora le dicen reperfilamiento, pero no te la voy a pagar en tiempo y forma, como vos me la prestaste, me dijiste, yo te la presto a tal plazo y tal tasa de interés, y ahora le decimos, no te puedo devolver, te la voy a devolver a mucho más largo plazo, y probablemente te voy a ofrecer una quita, no me pidas todo, ¿no? Como la vez pasada te sacamos 75%, pero esta vez vamos a ser más buenos y te vamos a sacar menos. Pero ¿qué va a pasar? Que la gente no te va a querer prestar más, lógicamente. Pero eso a mí no me preocupa, yo no quiero endeudarme más, yo quiero deuda cero. Quiero que los argentinos aprendamos a vivir por nosotros mismos y no con lo que nos prestan de afuera. Hay mucho, o sea, digo, lleva mucho tiempo, o sea, el proceso de entender el cambio, lleva muchísimo tiempo. ¿Tenemos tiempo? No, lo que pasa es que el tiempo va pasando igual. Entonces el problema son las consecuencias de no hacer, por ejemplo, Macri dijo vamos a ir gradualmente. Y no hizo nada. O sea, él decía, gradualmente vamos a bajar el gasto público. En realidad, no bajó el gasto público, subió las tarifas. Pero las tarifas es ajuste del sector privado, no es ajuste del sector público. Las provincias no ajustaron nada.
Después hicieron un pacto fiscal con las provincias. Y vos decís, bueno, si lo hacemos gradualmente, las provincias habían duplicado la cantidad de empleado público en los años kirchneristas. Ahora, si vos decís, voy a ajustar gradualmente, ¿te imaginás? Bueno, ¿qué van a hacer? Van a bajar gradualmente ese gasto público excesivo, esa cantidad de empleo estatal excesivo. No fue lo que firmaron. Lo que firmaron fue que gradualmente lo van a seguir subiendo. No van a subir tan rápido, lo van a subir más lento. Eso no sirve, no alcanza. Ahora, en un proceso como el que estamos viviendo los argentinos, el que quiere fabricar churros, ¿cómo hace? No tiene capital para invertir. Y aquel que tiene capital para invertir, hablamos ya del mediano capital, con el alto riesgo que tiene en un país donde ya se quedó con la plata de los ahorristas y todos los días se está quedando con la plata de los impuestos, uno dice, no la invierto acá. Bueno, ahí es lo que muestro en el libro. En el libro yo muestro, que hablamos al principio, la clave es la libertad. Lo que muestro son los países que hicieron el cambio. Fíjate, por ejemplo, los países que estaban atrás de la cortina de hierro. Ahí no tenía financiamiento, no tenías un solo empresario, porque empresario es el que toma riesgos, el que invierte tomando riesgos. No había nada. 5 decidieron hacer programas de shock y 10 hicieron programas graduales. Los graduales no funcionó ninguno. Los de shock, ¿qué es? Es cambiar todo y apostar a que va a funcionar. Es apostar a la libertad. La apuesta a la libertad es cambiar el sistema. Es bajar la cantidad de empleados públicos, es bajar la cantidad de planes sociales, hacer programas para ir pasando de un lado al otro, transformar los planes sociales en planes trabajar, pero al mismo tiempo tenés que estar bajando los impuestos, desregulando, flexibilizando las formas laborales, para facilitar la creación de decenas de miles de nuevas empresas. ¿Sabes cuántas empresas creó Brasil en un solo mes? 250.000 con Bolsonaro. 250.000 nuevas empresas. O sea, cuando vos desregulás, bajás los impuestos, en Brasil hicieron la flexibilización laboral. En Brasil ahora hicieron la reforma previsional. ¿Estaban apurados? Yo no, estamos apurados. ¿Te tenés que ir? ¿Cómo no. Tiene? Ahí tenés el guía este. Te digo por dos cosas, ¿no? Siempre trabajo en el 1546-5281, que es un teléfono para dejar WhatsApp o para dejar mensajes, y también con el 431811, que lo atiendo directamente al aire. Perfecto. Quien no tiene nada que ocultar, siempre digo, puede llamar cualquier funcionario para decir, como me dice ahora uno que no es funcionario, pero te lo voy a leer, si me permitís. Sí. Me dice, Luis, el default es la deuda contraída por Macri y la apertura discriminada de venta de dólares del Banco Central de la República Argentina de los funcionarios de Macri. No es de la otra gestión, que no nos mienta este muchacho. El muchacho que nos visita es Agustín Etchevarne, se pone muy contento por lo del muchacho. Yo también me pondré contento si me dice muchacho. Presentó el 9 de noviembre acá en el Colegio Público de Abogados de nuestra ciudad La clave es la libertad, un libro de su autoría, es economista y más que nada lo que tiene esta charla es tratar de abrir los ojos, ¿no? Sí. Que cada uno vea el lugar donde está parado. Déjame darte algunos datos. Muchachos, sí. Que el gobierno anterior terminó con 240.000 millones de dólares y un déficit fiscal de 7% del PBI. ¿Qué significa eso? Que cada año que pasa en que no ajustás el déficit fiscal, tu deuda sobre el PBI sube 7%. Entonces, obviamente, si vos mandás un barco que está llevándolo hacia un iceberg, si no cambias el rumbo, te vas a chocar contra el iceberg. Eso fue lo que nosotros les advertimos hace 4 años atrás al gobierno. ¿Al gobierno de Cristina Fernández? No, al gobierno de Macri, que estaba asumiendo. Con el gobierno de Cristina Fernández, con Kicillof en economía, ¿había posibilidades de apertura de diálogo, de escuchar voces diferentes? O explícame vos. No, la verdad que no. La verdad que no tuvimos la chance de poder hablar con ellos. Sí hablamos en televisión algunas veces, con alguna de los funcionarios y demás. Pero la verdad es que no. Con el gobierno de Macri sí. No nos dieron mucha bola, pero por lo menos teníamos esa capacidad de conversar. Ahora, ¿qué pasó? ¿Aumentó la deuda Macri? Por supuesto, porque no corrigió lo que tenía que corregir. O sea, dejaron 240.000 millones de dólares. Una falsedad de lo que dice el gobierno pasado, el anterior, del kirchnerismo, es que desendeudaron el país. Eso es falso. Eso es totalmente falso. No desendeudaron un pito el país. Hicieron una quita de deuda de 75%, y terminaron con más deuda. Subieron 106.000 millones de dólares la deuda, con los números de Kicillof. ¿Y a quién le debíamos la plata? Bueno, ahí está el tema.
una parte importante de la deuda dicen que era deuda interna, ¿no? Ahora, ¿qué es deuda interna? ¿Es deuda con la ANSES? ¿Qué significa con nuestros jubilados? ¿Y eso qué significa? ¿Que no es deuda? ¿Acaso no le vas a pagar a los jubilados? Es exactamente igual la deuda. Después era deuda con el Banco Central. ¿La deuda con el Banco Central no es deuda? Por supuesto que es deuda. Si vos no le pagás la deuda al Banco Central, destruís el poder del peso. O sea que le estás robando a los más pobres. O sea, endeudar al Banco Central para no pagarle es robar a los más pobres, que es lo típico que hacen en los gobiernos, les roban a los más pobres. ¿Qué hizo Duhalde? Duhalde le hizo una fenomenal robo a los más pobres. Primero hizo una devaluación grosa, de 1 a 3, ¿te acordás? Sí, la viví. Y la viviste. Sí, ¿Y qué sí. pasó con lo que vos tenías? Te hicieron pelota. Si tenías dólares en el banco, te devolvieron a 1,40. Las empresas que estaban endeudadas les licuaron la deuda. Entonces era una transferencia de los depositantes que venían ahorrando, poco a poco para ir acumulando, tal vez para poner una empresita o lo que fuera, o comprar una máquina. A esos les robaste más del 50%. Y a las empresas grandes y que estaban endeudadas, a eso le licuaste la deuda. Es una transferencia de plata de pobres a ricos. Eso es lo típico que hace el peronismo siempre. Los políticos en general. ¿Es el peronismo o es ese sistema perverso que está presente en todos los gobiernos? Es el sistema perverso, estoy de acuerdo contigo. A veces nos pasa de que decimos, bueno, el peronismo, son 70 años de peronismo, pero también tenemos etapas como la que vivimos con Mauricio Macri, donde Pichetto era parte del gobierno, pero no era el único. Estoy de acuerdo contigo. Lo encuentro en el gobierno de Cristina, ¿no? Lo encuentro a Leopoldo Moró y encuentro también a otra gente que militaba en otras fuerzas políticas y también forman parte de lo que sería, no sé si un nuevo peronismo, un cristinismo o el nombre que le quieran dar, pero es como que siempre tengo que tener algo que esté dispuesto a compartir esto que yo le voy a quitar al pueblo. Estoy de acuerdo contigo. Si no, no lo puedo hacer. Por supuesto, estoy de acuerdo y de hecho te estamos diciendo, lo que hizo Macri fue el continuismo. O sea, mantuvo el mismo sistema. Por ejemplo... ¿Y por qué apretó tanto con las tarifas? Pues las tarifas estaban muy bajas. Sí, está bien, pero con Cristina también estaban muy bajas y vos decís, bueno... Porque no funcionaban. Está bien, yo te entiendo, no funcionaba y hablamos el mismo idioma, pero en ese no funcionaba. El argentino común, el tipo de laburo, el que menos tiene, ¿no estaba mejor? El que menos tiene, no te hablo de una clase media, no, el tipo que la tiene que pelear todos los días. Lo que pasa es que nosotros íbamos hacia el Titanic. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, como si estuvieras en el Titanic yendo hacia el iceberg, ¿no? Sí, vos me decís, bueno, yo agarro, hipoteco mi casa y me voy a Europa de vacaciones. Y entonces me gasto toda la plata, qué sé yo. ¿Estaba mejor cuando estaba en Europa? Después vuelvo a mi casa, la tengo hipotecada, tengo que empezar a pagarla. Entonces estás de vuelta y ya no tenés la fiesta y tenés que pagarla. ¿Estabas mejor antes o ahora? Obviamente estabas mejor antes en Europa, pero te estabas patinando el capital. Cuando vos bajaste las tarifas congelaste las tarifas en un ambiente de alta inflación, como fue el gobierno de Cristina y de Néstor, tenías alta inflación y creciente y las tarifas congeladas. ¿Qué pasaba? Que las tarifas en dólares cada vez valen menos. Es decir, estás regalando la plata, estás regalando los servicios. Por supuesto, la gente está muy contenta. Cuando una persona de ingresos medios gastaba un 13% de sus ingresos en los servicios, llegó a pagar 3%. Es decir, le sobraba 10%. Si te sobra 10% todos los meses, un mes te compras una heladera en cuotas, otro mes te compras un televisor. Entonces el consumismo, el boom del consumo, todo feliz, es fantástico. Pero ¿qué pasó? La producción de petróleo y gas empezó a hacer pelota. Los subsidios del Estado empezó a crecer y el déficit fiscal empezó a crecer fenomenalmente. Y ahí llega Macri. Entonces la parte linda ya había pasado y ahora tenés que empezar a ajustar. Pero el problema que hizo Macri es que primero lo hizo gradualmente, fue subiendo de a poco y por supuesto la gente se quejó 18 veces en vez de quejarse una sola. ¿Qué tendría que haber hecho, a mi juicio, Mauricio Macri? Tenía que haber simplemente puesto la libertad de precios, con lo cual los precios hubieran subido mucho más en las tarifas. Pero simultáneamente tenía que haber bajado los impuestos, porque 1/3 de la tarifa en la capital federal, por ejemplo, son impuestos. Los absorbe, sí. Entonces tenías que haber bajado los impuestos, poner la tarifa razonable, que tenías que haber dicho, mira, muy simple, los porteños tienen que pagar la misma tarifa que Córdoba, que Mendoza. O sea, ¿por qué los porteños tenemos que pagar la tarifa? Yo soy porteño. Sí. La pregunta es, ¿por qué tendríamos que pagar una tarifa subsidiada
cuando Córdoba pagaba el colectivo, los servicios mucho más altos, electricidad altísima, etcétera, etcétera, o acá mismo me contabas el agua. Es decir, cuando vos tenías tarifas muy altas en algunas provincias, ¿por qué los porteños teníamos que pagar, o el conurbano bonaerense, las tarifas mucho más bajas? Ese es el problema que tiene Argentina. Estamos distribuyendo subsidios permanentemente, que es un costo para los demás. Pero eso Macri tenía que haberlo resuelto inicialmente. Y no se puede hacer gradualmente, hay que hacerlo todo junto, porque tenés que simultáneamente bajar los impuestos. 163 impuestos que te están matando. Si te bajaban los impuestos, entonces hubieses tenido más plata en el bolsillo para poder pagar las tarifas. Pero las tarifas era importante que sean las mismas que nuestros países vecinos. ¿Por qué? Porque si vos tenés tarifas muy bajas, entonces, por ejemplo, abrís la ventana para en invierno, porque tenés demasiada calefacción. Ojo, me pasó eso ayer acá en la ciudad de Ushuaia. ¿Sí? Yo llegué y el hotel tenía tan fuerte la calefacción, o sea, ahí hay un problema de tarifas. Yo te aseguro que si la calefacción, si pagás lo que realmente vale el gas, la gente se cuidaría más. Bueno, eso es importante, cuidar los costos, la productividad. El nombre para salir adelante, salir de la pobreza de cualquier país, es la productividad, no es otro. La única manera de que un país salga de la pobreza es aumentar la productividad. Todos los que reducen la productividad aumentan la pobreza. Por ejemplo, los sindicatos. Cuando los sindicatos te obligan a tener más gente de la que necesitas, estás reduciendo la productividad. Al reducir la productividad sos más pobre. Cuando el Estado absorbe empleo, que debería estar en el sector privado, sos más pobre, porque hay menos productividad en el Estado. Me está llevando a otro terreno, no quiero, me queda picando una pregunta sobre lo que decías, ¿no? Cuando las tarifas las congeló Cristina, ¿sí? Sí, las congeló antes, Néstor las congeló, y la Baña también. Cuando estaban congeladas las tarifas, las empresas transportadoras de gas o de energía eléctrica, ¿perdían plata? Tenían subsidios, o sea, pero tenían subsidios para que no pierdan demasiada plata, pero no tenían previsibilidad, porque les habían roto los contratos. Entonces, cuando vos invertís, no solo invertís porque estás ganando hoy, sino porque tenés una visión de que vas a ganar en el futuro. Cuando lo que vos ganás depende del funcionario, o sea, Kicillof, él dice, yo soy el que decide quién gana y quién pierde. Cuando hay un hombre que decide quién gana y quién pierde, por supuesto, primero aumenta la corrupción. Kicillof, Moreno, el que sea, ¿no? Moreno era típico caso, o sea, vos tenés una persona que decide, a este sector le va bien, le pongo impuestos y empieza a perder plata, el campo, o a este sector le va mal y le doy subsidios, ¿no? Sea el sector que fuere. Cuando vos haces eso, fíjate que ese tipo de economía, ¿sabés quién lo inventó? Lo inventó Lenin, era el capitalismo de Estado. Dijo, no funciona el comunismo en Rusia, e inventó la NEP, la nueva economía política, y se lo enseñó a Mussolini. Y Mussolini se lo enseñó a Perón y a Hitler. Y Hitler, Perón, Mussolini, Lenin tenían el mismo sistema de capitalismo de Estado. Es decir, el Estado es el que decide quién gana y quién pierde. Y esa es la propuesta que nos hacen los argentinos el próximo gobierno, que empieza el 10 de diciembre. Que el Estado va a decidir un acuerdo de precios y salarios. Con lo cual va a decidir quién gana y quién pierde, y cuánto gana y cuánto pierde. Si vos me dejás, si no perdemos, hago una tanda corta, no es larga, bueno. Y aprovechamos para reponer un poco de líquido. Dale, fantástico. Y porque me quedan preguntas, vos recién justo hiciste una comparación con Brasil, donde la desocupación en Brasil no se detuvo, sigue creciendo, siguen teniendo problemas de ocupación. Y aparte, hablaste de la flexibilización laboral. Entonces me deja abierta la pregunta. Por lo que dijiste vos también recién, gobierne quien gobierne. ¿Viene una flexibilización laboral? Yo siento de que, bueno, que me tenés que responder eso. Ya volvemos, tanta pequeña, corta, 12 horas 27 minutos. Mira un título en Economía. Se podría interrumpir el suministro hacia la Argentina de gas, por creciente convulsión social. Yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia advierte que peligra el suministro de gas hacia la Argentina porque fueron tomadas las estaciones de bombeo. Bolivia aporta 11 millones de metros cúbicos diarios de gas, el 10% de la demanda de nuestro país. Estamos con el economista
Agustín Echevarne. Viste, el recreo ya está hecho. Sí. ¿Querés decir algo sobre esto? No, ya está. Compramos gas a Bolivia. Sí. Es todo un tema de América Latina. Exportamos gas del sur a Chile. Sí, bueno, eso fue parte de lo que hablábamos hace un rato de las tarifas. Cuando nosotros bajamos las tarifas, Argentina dejó de ser un país exportador de energía y pasamos a ser un país importador de energía. Y ahora volvemos a ser un país exportador, pero también somos importador. Pero empieza el fenómeno de vaca muerta. Es un tema muy complejo, pero este caso es un tema puntual, ¿no? Lo que está pasando en Bolivia es un tema gravísimo, pero que también hay que tener de dónde viene, ¿no? Y acá hay un problema. Yo creo que en Latinoamérica de alguna manera está viviendo como una especie de guerra ideológica. En lugar de hablar de los problemas y ir resolviéndolos, acá hay ideologías extremas. Hay ideologías que quieren ir a algo que no existe en el mundo, que es el socialismo. Entonces, eso no funcionó en ninguna parte y tratan de hacerlo. Y cuando llegan al poder, se aferran al poder de una manera impresionante. Evo Morales está ebrio de poder. O sea, es un hombre que cambió la Constitución para ser reelecto. Después, con su propia nueva Constitución, resulta que no le permitía volver a ser reelecto. Pero con una interpretación dijeron, bueno, pero no se cuenta ese primer periodo, entonces fue reelecto. Después, nuevamente... No le hizo caso al pueblo que le dijo que no. Exacto, después hubo un referéndum. Él pidió un referéndum para que el pueblo le pida que sí sea candidato. El referéndum lo perdió. Y entonces fue a buscar sus adláteres en la Corte Suprema y se presentó de todas maneras. Y luego hizo fraude. Entonces ya viene haciendo una cantidad de cosas que son ya hace 14 años que está en el poder. Entonces es absurdo. Los que lo están defendiendo es absurdo, es indefendible Evo Morales, es absolutamente indefendible. Ahora, una vez que llegás ahí tenés el problema, entonces ¿qué hacemos? Y hoy estaba leyendo La Nación que dice que hubo un golpe de Estado. Sin embargo, cuando uno lee las leyes de Bolivia, las Fuerzas Armadas pueden sugerir medidas a las personas a los que consideren que pueden tomar esas medidas. Y lo que hicieron fue sugerir que renuncie. Entonces estaba dentro de lo que ellos podían hacer, sugerir la renuncia. Que por supuesto es un tema extremo, estás diciendo un tema extremo. ¿Por qué? Pues tienen que llamar a elecciones, pero ¿cómo lo van a hacer con una persona que te hace fraude? Es muy difícil, con lo cual es un tema súper complejo el que tiene en Bolivia, ¿no? Estamos en toda la región, en toda la región. Sí. Es toda la región que está muy complicada. Yo te hacía una pregunta antes de ir a la tanda que tiene que ver con lo que vos ya me lo olvidé. Tiraste de la reforma, la flexibilización laboral, poniendo como ejemplo Brasil pudo, ¿no? O sea, pudo fomentar el empleo privado, pero tuvo que hacer una reforma laboral. Recién en el transcurso de la charla citamos de que el venezolano puede llegar al país, un par de días después lo vemos manejando un Uber. Ultra cuestionado por la contratación laboral que tienen estos autos, ¿no? Nos pasa lo mismo con los que son repartidores en la capital federal, ¿no? Globo, sí. Bueno, nos va pasando lo mismo con esto, nos hablan de las nuevas fuentes de empleo, del empleo del futuro. Los que miramos televisión, que tenemos la posibilidad de tener cable, vemos cómo hay un mundo donde está trabajando a pasos agigantados en la búsqueda de la aplicación de la ciencia y la tecnología para disminuir el impacto que le estamos provocando en el ambiente. Y nosotros acá fomentamos la explotación minera a cielo abierto. O sea, vivimos una convulsión, no aceptamos, me dicen no a las salmoneras. ¿No? Les pregunto por qué no a las salmoneras y me dicen no, porque son malas, porque son nocivas. No me dan los motivos. Yo digo, pero el problema que tenemos acá, vos podrás compartirlo o no, es la cantidad de químicos que estamos ingiriendo todos los días. En el mercado central me dicen que el 85% de la mercadería que se comercializa ha sido transformada genéticamente o está impactada por estos fertilizantes, estos pesticidas que se utilizan en el agrocultivo. ¿Me explico? O sea, es como que estoy convulsionado de todos lados. No tengo un solo frente, tengo varios. Y ahí me atacan con la reforma laboral.
No le vaya a decir al empleado público que tiene que rendir cuentas para seguir siendo empleado público, porque claro, o sea, no lo van a aceptar ningún gremio. Acabo de hablar con un gremialista donde reconoce que el gobierno que se va ahora, nosotros cambiamos de gobierno el 16 de diciembre, es el traspaso, y me reconoce de que hay gente que está dejando la gestión que se va, pero son compañeros y el gremio los protege. Pero entraron sin ningún tipo de concurso, no justificando cuál es el motivo de su presencia en el gobierno, pero el gremio ya los defiende que se tienen que quedar porque son compañeros trabajadores. Y lo peor es que el mismo secretario gremial me dice, yo también ingresé de ese modo. ¿Cómo me voy a oponer a esto? Te la compliqué, ¿no? Pero quiero que me hables de la reforma, vamos al tema de la reforma laboral. O sea, Alberto Fernández dice que no. No, dice que lo va a hacer caso por caso. Lo cual es una complicación. Ahora vamos a eso. Pero fíjate, Argentina tiene más de un tercio de la gente trabajando en negro, que no tienen ningún tipo de protección. Y después tenés los que están en blanco, donde ahí sí los gremios actúan en alguna parte de los que están en blanco, como por ejemplo los camioneros y demás. Entonces los camioneros tienen sueldos más altos que los vecinos, más altos que el resto de los demás, es decir, tienen privilegios sobre los demás. Pero el que está en negro no tiene nada. Entonces, el primer objetivo de una reforma no es para el camionero protegido por Moyano. Lo que tenés es para los millones de personas, que son 6 millones, que están trabajando en el mercado en negro. Esas personas son las que tienen que mejorar, no los otros, porque tenemos como dos sistemas distintos. Vos tenés que lograr que las empresas que están hoy en negro puedan pasar a ser formales, puedan pasar a estar en blanco. La ventaja de estar en blanco son enormes, por ejemplo, para obtener crédito. Más allá de que el crédito en Argentina es un drama por lo que hablamos hace un rato. Pero imagínate un sector negro y uno blanco. En el blanco vos podés tener crédito internacional, por ejemplo. En el negro no. En el negro vos no podés mostrar ganancias. Si mostrás ganancias ya estás en blanco. O sea, te empiezan a perseguir la FIP y demás. Entonces vos tenés que permitir una flexibilización laboral, primero por ese tema, porque tenés dos mercados. Después tenés un segundo tema que hablaste vos recién, que es el cambio de la tecnología, que es fenomenal. Hoy no existe más esa empresa donde vos entrabas a trabajar y 20 años después sigas trabajando en la misma empresa. Todos los empleados, y después tenés la gente que dice, no, acá hay que industrializar el país para crear empleo. Es una tontería, es una tontería. ¿Pero por qué es una tontería? Porque en el mundo todos los empleos repetitivos y aburridos los van a hacer las máquinas o los algoritmos, es decir, las computadoras o las máquinas. Es decir, todos los trabajos típicos de industrialización que son repetitivos no van a crear empleo. Al contrario, de ahí vas a ir saliendo gente. No te molesta si es a modo de chiste, pero es una realidad, ¿no? La persona que está todo el día soldando el mismo chip... No tiene ningún sentido. No, tiene un problema. Tiene muchos problemas, sí. El problema que del codo. La RT, claro, le afecta su salud, interviene en la RT y se pone en marcha esa máquina de devorar al capital, a la industria, ¿no? Porque alguien tiene que pagar para que ese empleado no labure. Estuve hace 2 semanas... Vos me decís que todo eso lo hace la máquina hoy. Por supuesto. Estuve hace un tiempito, hace un mes, ponerle algo así, en Las Marías, en Misiones. El té Las Marías y el mate y demás, ¿no? La yerbatera. La yerbatera más espectacular. Es la primera exportadora mundial de mate, es extraordinaria. Bueno, y tiene líneas de montaje donde van produciendo las cajitas de té ensobrado y qué sé yo, mate ensobrado. Y tenés la vieja y la nueva. En la vieja vos mirás el trabajo que hacen los obreros y es espantoso. Pues un trabajo repetitivo que es tal cual lo que decís, que te genera un problema o en la posición, en la postura que tenés, puede ser en los brazos, en los codos, o en la lo que columna, fuere, algo te en provoca. La muñeca, algo te va a hacer pelota. Es un trabajo que además es denigrante, porque es un trabajo que no te permite usar la cabeza. Te va a hacer repetir permanentemente lo mismo durante una cantidad de horas. Un espanto. Ves la nueva línea de montaje y ¿qué hace la gente? La gente lo que está haciendo es controlando las máquinas que son las que hacen la tarea. O sea, la tarea repetitiva la hacen las máquinas y las personas hacen una tarea inteligente, o sea, empiezan a usar el cerebro. Es mucho más interesante el mundo del futuro que es lo que veníamos viendo del siglo XX. Ese trabajo del siglo XX no hay que tratar de preservarlo, es un error gravísimo tratar de preservar las tareas aburridas y repetitivas. Por supuesto, eso va a requerir
un cambio en la educación, que es un tema que a mí me fascina. Hay que cambiar completamente el sistema educativo argentino. Pero ¿dónde está el nuevo empleo? El que crece. Te doy un dato, por ejemplo. En una película de cine como Rapsodia Bohemia, no sé si la viste. Sí. Bueno, extraordinaria película. ¿Sabes cuántas personas trabajan ahí? 15.000 personas. Sí. Más que toda la industria acá de Tierra del Fuego. Sí. En una película. Ahora, las personas que trabajan ahí, algunos van a trabajar ahí un año, por ejemplo. Otros van a trabajar 15 días o 20 días. Uno simplemente se dedicó, no sé, a organizar, no sé, cualquier cosa, que estén los dibujantes, otros manejan drones para filmar. Hay una cantidad cuando vos mirás al final de la película, que aparecen 1.700 personas con nombre y apellido, con qué es lo que hace cada uno, yo te aseguro que hay un montón de cosas que no sabés qué significan. Hay trabajos nuevos que yo no sé ni siquiera qué significan esos trabajos. Pero hay una cantidad de chicos de 18 años, 19 años, que están haciendo aplicaciones nuevas para el teléfono. Mi teléfono tiene, no sé, miles de aplicaciones, y hay miles que no conocemos. Bueno, todo eso es el trabajo del futuro. Es un trabajo inteligente, que requiere imaginación, creatividad, es mucho más divertido, más entretenido, requiere otro esquema mental, apertura de las cabezas. No son horas semanales de trabajo, sino que pueden trabajar hasta incluso desde su hogar, no en un lugar Totalmente. Físico. El trabajo ya es mucho más flexible. Producción. Y tal vez trabajás para 3 empresas al mismo tiempo, o por ahí estás con 2 amigos y haces una microemprendimiento, pero que ni siquiera figura registrado en ninguna parte, pero estás trabajando juntos y lo que fuere. Es decir, necesitas algo muchísimo más flexible. Por eso se necesita flexibilidad laboral. Los que creen que la flexibilidad laboral es simplemente ir al trabajo denigrado, dicen por ejemplo Rappi o hablamos de Uber y demás. Imagínate la persona que viene de Venezuela. Si vos pretendés que entre a trabajar en un trabajo formal, lo condenás a no tener trabajo. En cambio, estos trabajos que son semiformales o no sé cómo se llaman, pero que están en Uber o lo que fuere, bueno, ahí tienen trabajo rápidamente y empiezan a sobrevivir. Otros son estudiantes, por ejemplo, que en el tiempo libre usan Uber. Ahora, por supuesto, los taxis tienen un problema y además tienen derecho a quejarse, por ejemplo, les cobraron la licencia. Entonces, unos tuvieron que pagar licencia y los otros no. Pero el problema está en requerir licencia. ¿Por qué te van a pedir licencia para trabajar? ¿Por qué te van a cobrar para que salgas a trabajar? Pedirte la licencia de los taxis es un absurdo. ¿Por qué te van a cobrar para que salgas a trabajar? Es un absurdo. Tenemos una cantidad de absurdos. Volvemos a caer sobre esa carga impositiva, infernal. Regulaciones y cantidad de cosas que te piden. Vos ya tenés un seguro, tenés tu registro, ¿viste? Te dicen registro especial para transportar gente. ¿Y cuál es la diferencia? Si transporto un amigo mío o si transporto un cliente. O sea, un registro especial. No, o sea, hay una cantidad de regulaciones que no tienen sentido. Hay que facilitarle la vida a la gente. Todas las regulaciones que no sirven hay que eliminarlas. Argentina tiene que eliminar decenas de miles de regulaciones. Es más, tenemos que eliminar, a mi juicio, miles y miles y miles de leyes. Hay una inmensa cantidad de leyes. Tenemos más de 27.000 leyes en Argentina. Deberíamos tener 2.000 a lo sumo. Es decir, los mandamientos eran 10. Y ya en la época de Jesús se quejaban de las regulaciones. O sea, claro. Y decía, entiendo, claro, sí. Y Jesús decía, hay que poner solamente 10 mandamientos, cúmplanlos y ya está todo bien. O sea, tenemos que ir. Después podés tener un tema que la justicia intervenga porque tenés un problema de bromatología o lo que fuere. Pero cuando tenés 357.000 normas, por ejemplo, nos impiden comerciar con Brasil. Como Brasil también tiene un montón de normas, ahora la ventaja de Brasil es que tiene un grupo de gente que está tratando de desregular, está tratando de flexibilizar las normas y está tratando de incorporarse al mundo. Porque Argentina hace 100 años competíamos con todo el mundo libremente. Después dejamos de competir con Europa y Estados Unidos. Dijimos con ellos no, porque tienen mucho capital. Pero después nos dijeron, tampoco podemos competir con los que no tienen capital. Y te dijeron, con China e Indonesia no podemos competir porque tienen bajos salarios. Entonces no podemos competir cuando tienen mucho capital, tampoco podemos competir cuando tienen bajos salarios. Y te quedó nada más que podés competir con América Latina. Pero ¿qué pasó? La mitad de América Latina empezó a comerciar con el mundo. Entonces dijimos, con eso tampoco podemos comerciar, no podemos comerciar con Chile, si Chile comercia con todo el mundo. ¿Cómo vamos a hacer un comercio libre con Chile si en Chile todo vale la mitad? Entonces nos inundan de productos. Entonces, ¿qué pasó? Nos encerramos en el Mercosur. Pero resulta que ahora Bolsonaro en Brasil dijo, miren, nosotros vamos a comerciar con el mundo. Y Argentina se queda solo.
Eso es lo que nos está pasando, porque Paraguay y Uruguay se van a ir con Brasil. Entonces, si nosotros no desregulamos, no bajamos los impuestos, no empezamos a ser competitivos, de que la gente pase al sector privado y que no viva de un empleo público 4 millones de personas, que no tengas 10 millones de empleados de planes sociales. Es decir, tenés que tener un país productivo, en marcha, un país donde la gente dependa de sí mismo. O sea, un plan social exitoso es aquel que logra que la persona termine viviendo de sí mismo, o sea, que produzca su propia riqueza. Si durante 15 años vivís de otro, del Estado, llamarlo como quieras, eso fue un fracaso fenomenal. A esa persona la destruiste. Le destruiste su familia, le destruiste su autoestima, sus ganas de progresar. O sea, lo destruiste. Vivir del Estado te destruye. Psicológicamente te destruye. O sea, vos no podés vivir de prebendas permanentemente. Es completamente distinto eso a la persona que puso un emprendimiento, empieza a mejorar. Esa persona va a Estados Unidos, entra ilegalmente atravesando el río Bravo desde México y empieza a trabajar en el sector privado. Al año tiene auto. O sea, al año ya tiene una pequeña cosita que empieza a progresar, tiene auto. Es decir, en Estados Unidos seguís saliendo de la pobreza. Acá no. Acá te dan esos planes sociales que te permaneces ahí por el resto de tu vida. Me haces comparaciones. Escuché declaraciones de uno de estos alcaldes, viene a ser, ¿no?, intendente en Estados Unidos, que explicaba que si no dejan entrar a los mexicanos, ¿quién va a hacer el trabajo que no quiere hacer el estadounidense? Totalmente. Si alguien tiene que hacer este trabajo y lo hace el inmigrante. El problema que tenés es que Estados Unidos o Argentina fuimos tierras de inmigrantes. Y yo amo a los inmigrantes porque creo que tenés que poder viajar por donde quieras del mundo, instalarte donde tengas ganas. Yo quiero una libertad. El problema está cuando tenés un Estado benefactor que te regala cosas. Porque entonces si en Estados Unidos empiezan a regalar cosas a los que vienen, tenés un problema. O en Europa. En Europa tiene el problema de la inmigración. ¿Cuál es el problema de la inmigración? Si por llegar a Europa te tienen que regalar una cantidad enorme de cuestiones. Entonces vos tenés que tener un nivel de vida de, qué sé yo, 10.000, 11.000, 15.000 euros al año por el solo hecho de entrar, aunque no hayas producido nada. ¿Quién te paga eso? Entonces ahí tenés el problema. En cambio, si vos mirás la Estatua de la Libertad en Nueva York, abajo tiene un pedestal, ¿no? Y ahí dice lo que le ofrecemos a todos los desamparados del mundo, a todos los perseguidos por las religiones, a todos los que están expulsados por las hambrunas, por la pobreza, a todos ellos les ofrezco mi lámpara, la libertad. Eso era Estados Unidos y eso era Argentina. Y el modelo funcionaba extraordinariamente bien. La gente salía de la pobreza muy rápido por sí mismo, con una enorme autoestima. Acá no. Este programa de estados benefactores, que todo el mundo depende del Estado, que se le cuelgan del cuello al presidente para decirle no te olvides de nosotros, es patético. Es un modo de vida patético. Claro, pero me pasa lo mismo cuando veo a Macri besarle el pie a una mujer. Me pasó en estas elecciones, ¿no? Imitándolo a Jesús. O sea, es patético lo de Macri, también. Uno como el otro, me da lo mismo quien sea. Claro, vos sabés que, viste, yo siempre te digo el 43-1811, si hubiese sonado, lo atiendo al aire. Yo te pido permiso y lo atiendo. Sí, perfectamente. No escucha ningún funcionario. O sea, y hay tantos políticos que tuvimos un candidato cada 123 habitantes en Tierra del Fuego. O sea, esto me demuestra que, claro, mucha gente quiere eso. ¿Sí? Y sí. O sea, quiere ver de qué manera puede hacer para llegar a lo que vos nos estás diciendo que no sirve para sacar el país adelante. Yo coincido en parte con lo que vos me planteás, pero me pasa esto. Dime. Yo soy de San Lorenzo, soy cuervo. Yo soy de River, me va mejor. Yo soy cuervo. O sea, cuando yo nací tenía un viejo que fumaba mucho y era muy cuervo. De esos que se ponen, pero no se hinchan cuando pierde San Lorenzo, así que mi viejo vivía hinchado. Pero aunque mi viejo vivía hinchado, yo nací cuervo. Sí, es como que el hogar es fundamental. Y vos me estás hablando de hogares donde el pibe crece, donde el papá está buscando el plan, buscando de qué manera puede hacer la changa, para no perder lo que me dan por beneficio, que no estamos hablando si es justo o no una asignación universal por hijo. No estoy yendo a
a justificar si esto es justo o no. Digo, esto es lo que estoy viendo. Entonces, ¿cómo querés que yo sea distinto? Pero ¿sabes qué es fascinante? Ahí te quería hacer la pregunta. ¿Qué pasa con vos, Agustín, como economista, como conferencista, cuando te encontrás en el público un montón de personas que están en este segmento que yo te describo? Sí. O sea, ¿quién responde más? ¿Quién participa más en tus charlas? Mira, lo que es fascinante es que los que más están participando son los más jóvenes. Es un fenómeno increíble que no me pasaba hace 15 años, donde yo daba una charla sobre Alberdi y todos tenían canas. Esa es la realidad. Ahora no. Ahora te diría 3/4 partes son chicos muy jóvenes, algunos de 13, 14 años, 15, 20, 25, algunos de 30. Y algunos padres vienen porque los trajeron los hijos. Y te dicen, mira, mi familia es kirchnerista, mi familia es peronista, pero lo que vos estás diciendo es sentido común. O sea, lo que estás diciendo, realmente lo que me están escuchando, saben que es sentido común. Acá no estamos hablando de... Al revés, lo que yo quiero sacar las ideologías. O sea, defender la libertad es sentido común. Tenés que defender la libertad. No gastar más de lo que te ingresa es sentido común. O sea, vos no tenés deuda si no gastás más de lo que te ingresa. Punto. No es si sos liberal, esto, lo otro, que sea. Lo otro no es sentido común. Cuando te dicen, mira, acá hay que salir poniéndole plata en el bolsillo de la gente, hagamos un ejercicio. ¿Por qué no nos dan $1 millón a cada uno? Ponelo en pesos. O sea, imprimirnos y darnos 60 millones de pesos a cada uno todos los meses. O sea, obviamente, vos no podés salir adelante poniéndole plata en el bolsillo de la gente, plata que no tenés y que la sacás del aire imprimiendo o que te endeudás de afuera porque la tenés que devolver después. Estamos hablando de cosas que son simplemente volver a lo que hoy ya no es sentido común en realidad, es volver al buen sentido, a volver a la lógica, volver simplemente los manuales de texto que te dicen el neoliberalismo produce deuda. Y vos decís, flaco, si los neoliberales o los liberales, porque no existe el neoliberalismo, la libertad la defendíamos antes como ahora y eso no es nuevo. El liberalismo no existe, neoliberalismo, es liberalismo, punto. Yo soy liberal. ¿Pero qué es liberal? Defiendo la libertad, amo la libertad. Los que me están escuchando no aman la libertad. Si aman la libertad, son liberales. Lo que pasa... Yo me siento libre. Y bueno, pero aunque entonces... tenga que ir a hacer militancia, aunque tenga que ir a cumplir presencia, porque es parte de... A ver, soy libre, pero ¿qué pasa? Dentro de mi libertad es ir en manifestarme a un piquete que no sé muy bien cuál es pero si el reclamo, pero es justo. Claro, pero si vivís de la persona que te da la plata porque sos militante, entonces no sos libre. Sos un siervo de esa persona. O sea, los que son los militantes que viven de la política son siervos de los políticos. Y les rinden pleitesía, por eso se le cuelgan al hombro y le dicen, quiero, acordate de mí. O sea, eso no es un hombre libre. Un hombre libre es el que vive de su propia creatividad, de su propio trabajo. Pero también pasa, Agustín... Y que no le sacan 2/3 de lo que le ingresa. Pero por eso también pasa, Agustín, que estamos en un sistema donde vos sos candidato a diputado y yo te voy a apoyar, ¿sí? Yo voy a sumarte votos, pero ¿qué hay para mí? ¿En qué voy yo? Bueno, eso es lo yo tengo un consejo deliberante donde tiene 14, 16 asesores por cada concejal. Por supuesto. Bueno, tengo un consejo deliberante que tiene 200 contratados y 80 planta por tiempo indeterminado. Bueno, mi propuesta es que los consejos deliberantes sean gratuitos, que no tengan asesores y que además les pagues en todo caso por la cantidad de horas que trabajaron para crear normas. Entonces no te voto, no sos, o sea, yo no estoy dentro de la gente que vos convocás. Exacto, pero sí están un montón de chicos que se dan cuenta que no tienen futuro en este país y que todos los días me están todos los días yo recibo decenas de chicos que me preguntan, ¿me conviene irme de Argentina? Mi respuesta es no. Tenemos una posibilidad, tenemos un país increíble. Yo estoy recordando, Argentina es increíble, extraordinario. La gente es extraordinaria en Argentina, en todos lados. Yo estaba en una corriente clasista y combativa en La Matanza y te puedo asegurar que charlamos de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y la mayor parte son gente extraordinaria. Después tenemos dirigentes en esos lugares y que yo. Los dirigentes, eso es otra cosa. Pero la gente común saben perfectamente que la deuda está mal, que hay que vivir del trabajo. Yo te diría, el 90% de los argentinos está de acuerdo a vivir de su propio trabajo, que está mal endeudarte, que el país endeude y genere crisis permanentes, no está buena la inflación, todo esto que dicen un poco de inflación es buena, pero por favor, es un disparate. Todos sabemos que necesitamos un buen trabajo, que te paguen razonablemente bien, que tengas una moneda sana, es decir,
Eso es la mayor parte de los argentinos. Entonces no nos vayamos de Argentina. Quedémonos, cambiemos Argentina. Simplemente lo que debo hacer es cambiar a los dirigentes. Saquemos a toda esta gente que propone que vivan de ellos, de su bolsillo, y empecemos a cambiar Argentina. Y yo creo que esa propuesta están haciendo, y están haciendo con los más jóvenes, algunos que todavía no votan, y que están empezando a leer Alberdi, que es un genio que tuvimos en Argentina y que la gente no lo conoce. Cuando lo lean Alberdi van a decir, esta era la solución. Alberdi es totalmente vigente hoy, plenamente vigente hoy. Todo lo que dice Alberdi con respecto a los políticos y demás, es todo vigente. Hoy hay un sistema donde los políticos son los que deciden todo. Cuando yo quiero es un país libre, un país donde cada persona viva y donde el sector privado no le tenga que pedir permiso al político. O sea, que tengas que hacer las cosas porque tenés ganas de hacerlas. O sea, y que la política tiene que ser una cosa pequeña, limitada, gobierno limitado, para cosas muy específicas y que las haga bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés la justicia, la seguridad, la defensa, muchas cosas que no funcionan bien, la salud. Y después tenemos el tema de la educación, que decía, para mí es clave hacer una reforma educativa. Tan importante es la educación que hay que sacársela al Estado, ¿entendés? Porque el Estado no funciona bien. Hoy tenemos un sistema de adoctrinamiento, no es un sistema de educación. Y hay un pensamiento único. Y los que me están escuchando, todos seguramente lo conocen a Marx. Vos lo conocés a Marx, ¿verdad? Seguramente has escuchado la teoría de la explotación, de la plusvalía y demás. Y si yo te pregunto, ¿quién lo refutó a Marx? ¿Vos sabés quién fue? No, seguramente no. Bueno, esa pregunta yo se la puedo hacer en todo el país y lo hago, a los chicos, en las universidades, en los colegios, nadie sabe. A los maestros se los pregunto y tampoco saben. Digo, bueno, han leído una parte de la biblioteca. Y lo que hay que leer es toda la biblioteca y sacar tus propias conclusiones. Entonces, los que están escuchando, si no saben quién refutó a Marx, sepan que Marx escribió, por ejemplo, El Capital en 1867. Y 3 años después fue refutado por 2 personas, Karl Menger y von Bauer. Y lo destruyeron. Y por eso Marx nunca más publicó el segundo y el tercer tomo del Capital. Lo publicó Engels. Pero todo esto no se discute en Argentina porque solo se conoce una versión. No se ha leído a Hazlitt, no se ha leído a Rothbard, no se ha leído a Alberdi, no se lo lee a Alberdi. Los abogados no conocen a nuestro Alberdi, que es un genio. Ahora, me gusta molestarte ahora. Dale. Estoy en la etapa de que te molesto porque ya cierro el programa. ¿Cómo querés que leas si tengo que salir a juntar cartones con mi viejo? Sí, pero eso es, fíjate que es una parte pequeña de la gente. Cuando hablamos de eso, son poca gente. Pero en términos generales, porque yo no estoy hablando de esa persona que me puede decir, bueno, ese no leyó Alberdi. No, yo estoy hablando de abogados, te estoy hablando de profesionales, te estoy hablando de los políticos. Y ahí ya estás en otro terreno. ¿Cuántas materias tuviste que rendir vos para recibirte de economista? Economista. Y yo creo que eran 33 o 34 en ese ¿Y momento. cuántas hay que estudiar hoy para ser economista? Y voy a hacer algo parecido, no estoy seguro. ¿Sí? ¿Estudiaste en la universidad pública o En la privada? UBA. En la UBA. Sí, en la Universidad de Buenos Aires. La UBA... Que era extraordinaria. En ese ¿La momento, UBA que tenemos hoy es comparable a la que tuviste vos? No, ha empeorado muchísimo. Pero empeoró mucho porque sacaron el cupo. Cuando yo entré en la UBA, solamente entrábamos 1 de cada 4 chicos que nos metíamos en el examen. Y 3 de cada 4 eran rechazados y tenían que estudiar más para entrar. O sea, tenías un piso para entrar a la universidad. Porque la universidad es un mito que es para todos. No es para todos la universidad. En ninguna parte del mundo. Hay gente que no quiere estudiar. Pero y no todo el mundo tiene las mismas habilidades. Una cosa muy rara es creer que todos tienen que ser académicos. La universidad es para un académico, para un profesional que se dedica a eso. Pero hay muchas otras formas de hacer. En Alemania tampoco van todos a la universidad, pero en China comunista tampoco. Es dificilísimo entrar a la universidad en China comunista o en Rusia. Es absurdo creer que la universidad tiene que ser para todos. Todos tienen que tener la oportunidad, pero la oportunidad no implica que todos tengan que ingresar. Vos tenés que tener un nivel, un cierto nivel. Si vos bajás ese nivel y hacés ingresar a todos al ciclo básico común, a los que tenían un nivel alto le hiciste perder 1 año. Y después el ciclo básico común tampoco sirve para que algunos lleguen. Entonces vos tenés que poner el examen de ingreso. El que lo pega, entra. El que no puede ingresar porque no le alcanza, va a un curso de nivelación que puede durar 1 año, pero tiene que volver a pegar el mismo examen. Ahora, una vez que ingresaste a la universidad, es que ya tenés un piso. Es decir, hay que sacar el populismo en todos lados. El populismo es eso, es una cosa de bajar los niveles. Por ejemplo, ahora han dicho en algunos lugares, vamos a pasar a todo el mundo porque no tuvieron suficientes días de clase. Sí. Es un horror, Chubut, un horror, es un espanto. Imagínate matemáticas. Te tocaba estudiar este año
a sumar y restar. El año que viene suponte que te toca multiplicar. Si no sabes sumar y restar, ¿cómo vas a hacer para multiplicar y dividir? Si no sabes sumar, multiplicar, dividir, etcétera, ¿cómo vas a hacer para hacer diferenciales o integrales? Es decir, vos no podés pasar de grado si no sabés la materia. Entonces hemos cambiado. ¿Sabes lo que pasa hoy? La educación argentina, que es adoctrinamiento, ha bajado de nivel tan impresionantemente que hoy el 50% de los chicos en Argentina no se recibe el secundario. Y de los que se reciben, el 50% no comprenden lo que leen. La comprensión del texto está menor del nivel básico. Entonces, tenemos un serio problema educativo, pero hay una solución fácil, y te cierro con esto si quieres. Es la tarjeta EduCard, que el Estado te dé una especie de SUBE para educar a tus hijos. Pero vos utilizás esa tarjeta en la institución que quieras, estatal o privada. Entonces ya no hay más diferencia entre lo estatal y lo privado. Tienen que empezar a competir y proveer cosas interesantes, buenas, que la gente quiera. Los padres tienen que volver a ser los responsables de la educación de sus hijos. Eso es lo que va a cambiar la forma de educar en Argentina. Y hay que eliminar la currícula oficial, como hicieron en Taiwán. ¿Por qué? Porque las currículas oficiales son adoctrinamiento. Vos tenés que darle la tarjeta para educar a tus hijos, que es el dinero, pero solamente en establecimientos educativos privados o públicos, pero cada uno decide cuál es la mejor educación posible para cada uno de nuestros hijos. Que, por ejemplo, en mi caso, yo los mandé a dos colegios distintos, porque no son iguales, los chicos son todos distintos. Unos tienen habilidades verbales, otros matemáticas, otros deportivas. Entonces vos vas eligiendo la que más le conviene a tu hijo y vas con la tarjeta EduCard. Esa es mi propuesta para revolucionar la educación argentina. Para mí ha sido un placer tenerte acá. Me dijeron que hablabas más que yo, no creí, pero en definitiva me parece que quien me lo dijo tenía razón. Muchas Agustín gracias. Echevarne, economista, conferencista, director de Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo ubicarte a través de las redes? Bueno, así con mi nombre, Agustín Echevarne, me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook, me encuentran en Twitter. En Twitter soy A. Echevarne. Y trato de responder. Ahora reconozco que me están teniendo tantas personas que me escriben que no logro responder a todos, pero muchas veces trato de hacerlo, a veces tarda un poco, pero aunque sea uno, a mí me pasa lo mismo, que sea uno le pega una leída y más o menos después no es como que tiene la revancha. En la próxima sé que tengo que cuidarme o tengo que explayarme en tal o cual tema. 3 en punto, yo tengo que cerrar. Vos vas a perder el vuelo porque yo me quedaría hablando todo el día con vos. Me encanta. Pero muchísimas gracias. Te propongo, te voy a llamar, te voy a contactar en la medida de tus posibilidades de hacerlo en un horario así por la mañana. Porque yo caigo siempre a una frase: ¿por qué en un país que tiene capacidad para producir alimentos para 600 millones de personas, en Argentina es un problema alimentarnos? Pero me gustaría que eso lo podamos charlar a futuro, ¿puede ser? Encantado. Pues debes tener también una herramienta ahí para pegarnos con ese tema, ¿no? Totalmente. Cómo alimentarnos y que no sea un problema para los argentinos. Un placer tenerte. Come calafate. Dicen que el que come calafate vuelve. Dale, me encantó. Eso voy a hacer ahora. Muchas gracias.